Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un vídeo muy especial, uno que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que, como dice el título, vamos a sumergirnos en el mundo romántico de Serine y Atay, dos de los actores turcos más queridos y, en este caso, específicamente en su, ¿cómo lo diría? Su encuentro romántico de Año Nuevo. Vamos a desmenuzar cómo Cupido podría haber actuado entre ellos, basándonos en todo lo que sabemos de sus personajes, su química en pantalla y, por supuesto, en las pistas que nos han dado a lo largo del tiempo. Así que prepárense para sumergirnos en un mar de especulaciones, análisis y, por supuesto, mucho romance. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, los actores y actrices que tanto nos gustan y, por supuesto, todo el chisme jugoso. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ya somos una gran comunidad y queremos que tú seas parte de ella. Ahora sí, empecemos. Empecemos por el principio, por la premisa básica. ¿Por qué pensar en un año nuevo romántico entre Serine y Atay? Bueno, la respuesta es multifacética y está profundamente arraigada en la fascinación que generan estos dos talentos. Para empezar, ambos son actores de primer nivel, con una química que salta a la vista. Han compartido pantalla, han interpretado papeles románticos y, por supuesto, ambos tienen una legión de fans que los adoran individualmente y que, además, sueñan con verlos juntos. La combinación de talento, carisma y la conexión que logran en pantalla los convierte en una pareja soñada para muchos. Pero, más allá de la especulación, ¿qué pistas concretas tenemos que nos llevan a imaginar este posible encuentro romántico? La realidad es que la industria del entretenimiento turco, como cualquier otra, está llena de secretos a voces y sutiles insinuaciones. A veces la información más valiosa se encuentra en los pequeños detalles, en las miradas cómplices y en los gestos que no se pueden controlar. Primero, recordemos sus trabajos juntos. La serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, respectivamente, fue un fenómeno cultural. La química entre ellos era palpable, innegable. Era una chispa que encendía la pantalla, una conexión que resonaba con el público. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la forma en que se complementaban era simplemente espectacular. La serie en sí misma era un éxito, pero la magia de Yaman y Mira, su amor apasionado y su lucha por estar juntos, conquistaron los corazones de millones. Y claro, la serie tenía una trama romántica muy fuerte, llena de momentos tiernos, apasionados y llenos de drama. Esta combinación generó un gran interés en los fans, y la fantasía de que fueran pareja en la vida real se extendió como la pólvora, alimentando aún más el fervor por la pareja en pantalla. Luego, la vida real. Si bien no hay confirmación oficial de una relación romántica, siempre han existido rumores y especulaciones que han mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans. Hemos visto fotografías de ambos en eventos, declaraciones ambiguas en entrevistas, y por supuesto, las redes sociales, que son un hervidero de teorías y análisis. La información se difunde a la velocidad de la luz y cada movimiento es escrutado con lupa. Aunque ninguno de los dos ha confirmado directamente una relación romántica, la amistad y el cariño mutuo son evidentes. Las publicaciones en redes sociales, los comentarios, las reacciones a sus trabajos individuales, todo suma a la narrativa que los fans construyen. ¿Son solo amigos cercanos? ¿O hay algo más que no quieren compartir con el mundo? La incertidumbre es lo que alimenta el misterio y mantiene el interés. Y llegamos al Año Nuevo. ¿Cómo podría Cupido haber actuado en esta fecha tan especial? Imaginemos la escena, porque eso es lo que nos encanta hacer, ¿verdad? Imaginemos la atmósfera y dejamos volar nuestra imaginación. Una noche fría de invierno, luces brillantes por todas partes, la magia del Año Nuevo en el aire. La sensación de renovación, la promesa de un nuevo comienzo, un ambiente perfecto para el romance. La energía festiva, la alegría compartida, la posibilidad de que el destino intervenga. Todo contribuye a crear el escenario perfecto para que dos personas se conecten de una manera especial. Pensemos en cómo podría ser su encuentro, en las diferentes posibilidades que se abren en una noche como esta. Hay varias opciones y todas tienen su encanto. Podría ser en una fiesta, rodeados de amigos y colegas, en medio del bullicio y la alegría de la celebración.
Tal vez accidentalmente chocan sus copas al brindar por el nuevo año. Un momento fortuito, una mirada que se cruza, una sonrisa que se comparte. Un pequeño gesto que podrá y a ser el inicio de algo más. La música, la atmósfera festiva, la efervescencia del momento. Todo contribuye a crear una chispa. Podrían bailar juntos, tal vez un vals lento, o una canción que los transporte a otro lugar, donde la cercanía física y el contacto visual intensifican la conexión. Imaginen a Atai, galante y atento, guiando a Serinei en la pista, y a Serinei, radiante y elegante, respondiendo con una sonrisa. Un flechazo asegurado. La complicidad, la risa, la conexión silenciosa. Todos estos elementos se combinarían para crear un momento mágico. O tal vez, la situación es más íntima y reservada. Quizás se encuentran en una celebración más privada, con amigos cercanos, en un ambiente más relajado y personal. La conversación fluye, las risas se escuchan, y la tensión romántica se siente en el ambiente. Podrían compartir confidencias, hablar de sus sueños y aspiraciones, y descubrir nuevas facetas el uno del otro. El ambiente es más propicio para la conexión personal, para la revelación de sentimientos y para el desarrollo de una intimidad que va más allá de la amistad. La noche se alarga, el tiempo se detiene y Cupido hace de las suyas. La calidez de la compañía, la profundidad de las conversaciones, el intercambio de miradas. Todo se convierte en un caldo de cultivo para el amor. También podríamos fantasear con un escenario más casual, como una reunión improvisada después de la medianoche. Tal vez, después de sus respectivas celebraciones, deciden reunirse con un grupo de amigos. La espontaneidad, la naturalidad, la alegría del momento, todo juega a favor del romance. Un abrazo al saludar, una mirada cómplice, un simple feliz año con una sonrisa que lo dice todo, y el flechazo está servido. La sensación de libertad, la ausencia de formalidades, la posibilidad de ser uno mismo. Todo contribuye a crear un ambiente en el que los sentimientos pueden florecer sin restricciones. Lo importante es la atmósfera, ese sentimiento de posibilidad que envuelve el año nuevo. El año nuevo es una época de nuevos comienzos, de esperanza, de ilusión. Es el momento perfecto para que dos personas que se atraen se acerquen, se conozcan mejor y exploren la posibilidad de algo más. El ambiente festivo, la emoción del momento, la posibilidad de un nuevo amor, todo conspira a favor de Cupido. La magia está en el aire, esperando ser aprovechada. Ahora bien, ¿qué elementos podríamos añadir para que la historia sea aún más romántica? ¿Cómo podríamos hacer que este encuentro hipotético fuera aún más inolvidable? Podríamos añadir algunos detalles que enriquecerían la narrativa y nos permitirían soñar aún más. Podríamos imaginar una sorpresa por parte de Atai. Quizás un regalo especial para Serinei, algo significativo que demuestre su afecto y su interés. Algo que vaya más allá de lo superficial, algo que revele un conocimiento profundo de sus gustos y sus intereses. Podría ser un libro, una joya, una obra de arte, o simplemente una carta escrita a mano expresando sus sentimientos. O tal vez, una declaración sutil, una frase que insinúe sus sentimientos sin ser demasiado explícito. Algo que deje claro que hay algo más que amistad, pero sin ejercer presión. Un cumplido sincero, una invitación a un lugar especial, una frase que se quede resonando en la mente de Serinei. O al revés, una sorpresa por parte de Serinei. Quizás una invitación a salir, un gesto de cariño, algo que demuestre su interés por Atai. Un detalle pensado, un regalo hecho a mano, una invitación a un lugar significativo para ambos. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, y en una noche como la de Año Nuevo, cada gesto, cada mirada, cada palabra puede tener un significado muy profundo. Un gesto de valentía, una forma de romper el hielo, una demostración de que ella también está interesada en explorar la posibilidad de algo más. Y claro, no podemos olvidarnos de la música. La banda sonora de su encuentro romántico podría ser una balada romántica, una canción que hable de amor, de deseo, de conexión. La música siempre ha sido un elemento clave en las historias de amor, y en este caso, podría ser el catalizador perfecto para que Cupido haga su magia. Una canción que los transporte, que los conecte a un nivel más profundo, que les recuerde el momento en que sus miradas se cruzaron y sus corazones comenzaron a latir al mismo ritmo. Pero más allá de las especulaciones y las fantasías, lo importante es el cariño que les tenemos a Serinei y a Atai. Son dos actores talentosos y queridos y deseamos lo mejor para ellos, tanto en lo personal como en lo profesional.
Ya sean pareja o no, siempre será un placer verlos en pantalla juntos, y nos encantará seguir soñando con la posibilidad de un romance entre ellos. La admiración que sentimos por su trabajo, el respeto por sus carreras y el afecto que les profesamos como seres humanos son la base de nuestras fantasías y especulaciones. Queremos verlos felices, y si la felicidad incluye estar juntos, tanto mejor. Y para terminar, quiero mencionar algo muy importante. Sabemos que hay muchas opiniones sobre este tema, y cada uno tiene su propia visión. Es importante recordar que esto es solo una fantasía, una forma de celebrar el cariño que le tenemos a estos actores. Respetemos las decisiones de cada uno y disfrutemos de la magia del romance que nos ofrecen, ya sea en la pantalla o en la vida real. El respeto por la privacidad y las elecciones personales es fundamental, y debemos recordarlo en todo momento. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el posible encuentro romántico de Año Nuevo entre Serena y Aatai. Hemos explorado las pistas, analizado la química y soñado con un escenario perfecto para el romance. Recuerden que esto es solo una especulación, pero la fantasía y la ilusión son parte de la magia del mundo del entretenimiento. La imaginación es una herramienta poderosa, y nos permite crear mundos y escenarios donde todo es posible. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la idea de un año nuevo romántico para Serena y Aatai? ¿Creen que podrían ser pareja? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus fantasías. La conversación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial, y estoy ansioso por leer sus pensamientos y compartir nuestras ideas. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, llenos de información, chismes y mucho entretenimiento. Tenemos muchas más historias y análisis preparados para ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, la magia del romance siempre está en el aire. Nos vemos.